La estación diplomática parecía una flor gigante de metal flotando en el espacio. Sus enormes brazos se extendían por todas partes. Direcciones cada una más grande que la mayoría de las ciudades de la Tierra, la estación orbitaba una planeta azul llamado Kepler 442b y hoy albergaba el más importante. La embajadora de Meeting y Newman History, Clare Matthews, caminó por los largos pasillos con pasos firmes, su negro. El traje era simple pero limpio y su cabello gris estaba recogido con un estilo pulcro. Detrás de ella caminaba el general Nathan Brooks, un hombre alto con hombros anchos y ojos serios. Su uniforme no llevaba decoraciones elegantes, solo rangos simples que mostraban que se había ganado su puesto a través de años de arduo trabajo. Eran parte de un pequeño grupo de humanos que había venido a esta reunión. Las otras especies de la galaxia habían estado luchando contra humanos. Desde hace 3 años querían hablar de paz, pero Claire sabía que esto lo haría. No es una discusión real, los extraterrestres querían que los humanos renunciaran a todo. La sala de reuniones era enorme. El techo llegaba tan alto que Clara apenas podía verlo. Extrañas luces flotaban en el aire. Sin ningún tipo de soporte de fundición de colores púrpura y verde en las paredes de metal alrededor de un mesa circular sentó a representantes de todo el imperio galáctico a cada alienígena. Parecían diferentes a los demás, pero todos tenían la misma expresión cuando miraban a los humanos que miraban. Ellos, como insectos, canciller Bexitar de Zapiran se sentó a la cabecera de la mesa. Su piel azul tenía patrones oscuros, que se movía lentamente por su rostro. Sus antebrazos descansaban sobre la mesa mientras sus grandes ojos estudiaban a los humanos con evidente disgusto. A su lado estaba sentado el almirante Kretak de los mundos del dominio ella. Rasgos parecidos a insectos hicieron clic suavemente mientras respiraba y sus 6 piernas golpearon contra el suelo en un ritmo impaciente. Entonces el canciller Bexitar comenzó a pronunciar su voz profunda y finalmente ordenó a los humanos: ven a aceptar la realidad. 3 años de lucha sin sentido te han enseñado que la resistencia es tonta. Clare se sentó frente a él, sin cambiar su expresión. El general Brooks se sentó a su lado con las manos cruzadas tranquilamente. La mesa, los otros representantes humanos llenaron los asientos restantes, pero no dijeron nada de lo que tenían. Acordamos que Clare hablaría por todos ellos. Estamos aquí para escuchar sus términos. Clare dijo simplemente que el almirante Kretak hizo un suena a risa, pero no fueron términos agradables. Que hablas como si tuvieras opciones. Estás derrotado, tus flotas corren y se esconden como niños asustados tus colonias. Ruega por misericordia todos los días. No te queda nada que negociar con quizás Clare. Respondió, pero todavía estamos aquí. Canciller Vexar se inclinó hacia adelante, sus antebrazos movidos a diferentes posiciones sobre la mesa, un gesto que mostraba autoridad en su cultura. Muy bien. Seremos generosos en la victoria. Estos son nuestros términos y no lo son. Abierto a discusión, activó un dispositivo. En el centro de la mesa apareció una pantalla holográfica, mostrando mapas estelares y documentos legales escritos en docenas de idiomas alienígenas. La traducción al inglés apareció en el aire sobre la cabeza de Clare. Primero el canciller continuó: todas las fuerzas militares humanas se rendirán de inmediato. Cada barco, cada arma, cada soldado se reportará a las estaciones imperiales para procesando. En segundo lugar, todas las colonias humanas fuera del sistema Saúl serán evacuadas. Las poblaciones serán reubicadas en mundos elegidos por el imperio. La tercera tierra misma permanecerá bajo control humano, pero los gobernadores imperiales supervisarán todas las decisiones importantes. Los términos seguían llegando. Los humanos trabajarían en fábricas y minas imperiales humanos. Los niños aprenderían idiomas y costumbres imperiales en lugar de que sus propios científicos humanos compartieran todas sus conocimiento con el imperio. Arte humano, la música y la literatura serían revisadas por sensores imperiales antes de que nadie pudiera véalos a cambio. El almirante Kak agregó: a los humanos se les permitirá vivir, tú lo harás. Tenga refugio alimenticio y atención médica básica para que su especie continúe existiendo bajo la protección imperial. Esto es más misericordia de la que reciben la mayoría de las razas derrotadas. Clara escuchó cada palabra sin mostrar ninguna emoción. El general Brooke se quedó perfectamente quieto a su lado, pero su mandíbula se apretaron ligeramente a medida que continuaban los términos. Los otros humanos permanecieron en silencio, aunque algunos de ellos se apretaron sus puños debajo de la mesa cuando los alienígenas terminaron de hablar. La habitación se quedó en silencio. Las luces flotantes zumbaban suavemente. Por encima,
En algún lugar de la distancia, la maquinaria zumbaba mientras mantenía la estación funcionando. Clark podía escuchar la suya propia. Latido de corazón en sus oídos, estos términos requieren una rendición humana completa. Dijo finalmente sí. Canciller Vexar. Estuvo de acuerdo. ¿Qué esperabas que perdieras la guerra? Clark se puso de pie lentamente, general. Brooks y los otros humanos siguieron su ejemplo alrededor de la mesa. Los representantes alienígenas observaron con confusión. Argumentos esperados, súplicas por mejores términos o quizás ofertas desesperadas de cumplimiento parcial rechazamos su. Términos completamente claros, dijo Clark con voz clara y firme. Considere esto nuestro formal. Retirada de todas las negociaciones de paz, el silencio que siguió fue completo. El clic del almirante Kretak detuvo los patrones del brazo del canciller Vexitar se congelaron. En su lugar, los otros alienígenas miraron a los humanos como si hubieran dicho algo imposible. No puedes hablar en serio. El canciller dijo que finalmente hablamos en serio. Clark respondió que vinimos aquí esperando verdaderas conversaciones de paz. En lugar de eso nos ofreciste esclavitud con mejor comida. Nos negamos, general Brook, que dio un paso adelante. No tenemos nada más que discutir. Nuestros barcos son esperando. Los humanos se volvieron hacia la puerta detrás de ellos. Estallaron voces en múltiples idiomas alienígenas. Algunos sonaron enojados, otros confundidos y algunos parecían casi aterrorizados. Clark no miró hacia atrás, caminó a través de la puerta con los mismos pasos firmes que había usado para entrar. La voz del almirante Kretak se elevó por encima de las demás. Estás cometiendo un terrible error. Te ofrecimos la vida, ahora eliges la muerte. Clark se detuvo en la puerta. Se dio la vuelta lo suficiente como para ver las caras alienígenas alrededor de la mesa. Elegimos la libertad. Ella dijo que incluso si nos cuesta todo. Los humanos salieron de la estación dentro de un hora. Su pequeña flota de naves desapareció en la oscuridad del espacio, dejando los alienígenas solos con sus conmoción y creciente ira. El canciller Vexar miró fijamente las sillas vacías donde los humanos se habían sentado tontos. Dijo a almirante Kretak, piensan que su orgullo vale más que sus vidas. Quizás. El almirante le respondió haciendo clic, reanudando su ritmo nervioso. ¿Pero viste sus ojos? No tenían miedo. El miedo vendrá, dijo firmemente el canciller, cuando se den cuenta de lo que tienen. El miedo elegido vendrá. Habían pasado 3 semanas desde que los humanos se alejaron de las conversaciones de paz. La flota del almirante Sork se puso de pie en el puente de su buque insignia, el dominio eterno, observando miles de naves esparcidas por el espacio como mortales. Estrella, su flota era la fuerza militar más grande que la galaxia había visto jamás. 2.000 buques de guerra se movieron en perfecta formación hacia el sistema Taeti Sorex. Era una criatura masiva incluso para los estándares de su propia especie. Su gruesa, la piel gris estaba cubierta de cicatrices de batalla de docenas de campañas, 6 poderosos brazos controlados diferentes. Estaciones en su puente de mando mientras sus 2 cabezas miraban exhibiciones separadas que él. Si hubiera conquistado 17 especies diferentes para el imperio y los humanos serían los 18. El almirante oficial de comunicaciones informó. Estamos recibiendo actualizaciones finales de inteligencia del Imperial Comando. Los datos que aparecieron en la pantalla principal Teddy fueron los más importantes de la humanidad. Importante sistema industrial fuera de su planeta natal, la Tierra. Enormes fábricas y astilleros orbitaban la estrella, produciendo de todo, desde suministros básicos hasta equipos militares, espías imperiales. Estimamos que los humanos teníamos alrededor de 200 barcos defendiendo el sistema. 200 barcos, dijo Sorek con ambas bocas, creando un eco que puso nerviosa a su tripulación. Piensan que 200 barcos pueden detener a 2.000 humanos. La estupidez no conoce límites. Su segundo al mando, el capitán Jack Sara, se acercó más a la posición del almirante. Era más pequeña que la mayoría de sus especies, pero su inteligencia le había valido un lugar en el buque insignia British Admiral. Y si esto es una trampa, los humanos han estado callados desde que dejaron las conversaciones de paz en silencio porque tienen miedo. Sorex respondió, saben que no pueden ganar una batalla real, esperan que nos rindamos. Y vete a casa si se esconden mucho. ¿Basta? La flota se acercó al borde de él. Los sensores de largo alcance del sistema Taeti comenzaron a buscar naves humanas en defensa. Posiciones. Los resultados confundieron a todos en el puente donde 200 buques de guerra humanos. Debería haber estado esperando. Los sensores encontraron casi nada. Informe del sensor Sorex exigió al almirante que
Detecta 17 barcos humanos en el sistema. Todos parecen ser buques de carga o civiles. No transporta buques militares de tamaño significativo, ni las cabezas de Sorex. Girado hacia su sensor, el oficial volvió a comprobar los informes de inteligencia humana indicaban una gran presencia de la flota. El oficial realizó los escaneos 3 veces más cada vez que los resultados eran los mismos. El sistema Taeti había sido abandonado casi por completo, los grandes astilleros estaban vacíos. Las fábricas cerraron, incluso la Estación Espacial Civil mostró signos mínimos de vida. ¿A dónde van? Capitán. Jaxara preguntó en voz baja. No importa, Sorex declaró. Ocuparemos sus instalaciones y obligarlos a venir a nosotros, los humanos. No pueden permitirnos destruir su base industrial sin luchar. La flota imperial se mudó al sistema y tomó el control de cada instalación que encontraron marines desembarcados en él. Los ingenieros de estaciones espaciales y fábricas abandonadas comenzaron a examinar la tecnología humana y las capacidades de producción. En cuestión de horas, todo el sistema Taeti pertenecía al imperio, pero los humanos no llegaron. Pasaron los días que la flota imperial esperó en formación de batalla perfecta, lista para el contraataque humano que nunca llegó. Sorex se sintió más frustrado con cada. Al pasar el día, esperaba que naves humanas desesperadas se lanzaran contra sus fuerzas en ataques desesperados. Solo encontró silencio y luego comenzaron a llegar informes de otras partes del espacio imperial. El primer incidente ocurrió en el sector Riel. Un convoy de suministros de 12 barcos desapareció entre 2 bases imperiales. El convoy había reportado un estado normal y luego simplemente desapareció sin señales de socorro. Sin restos, sin sobrevivientes, el almirante Sorex descartó el espacio del informe. Era peligroso y en ocasiones los convoys tenían accidentes con equipos fallidos piratas. Los barcos atacados se perdieron. Un convoy desaparecido no significó nada. El segundo incidente era diferente. Una estación repetidora de comunicación imperial. Se quedó en silencio la estación. Mensajes controlados entre 4 sistemas estelares diferentes, por lo que perder el contacto era grave. Se envió una nave patrullera. Investigan la patrullera. También desapareció. Más reportes llegaban cada día. Una operación minera en el Centauri. La región dejó de enviar sus actualizaciones diarias de producción. 3 fuerzas de guarnición en diferentes mundos reportaron extraños. Las lecturas de los sensores antes de que sus comunicaciones cortaran por completo el suministro de los barcos comenzaron a llegar a sus. Los destinos para encontrar las bases que se suponía que debían abastecer estaban vacíos. El capitán Jaxara llevó estos informes al almirante Sorex. Durante su sesión informativa diaria, extendió tabletas de datos a través de su mesa de comando, cada una mostrando a la otra. Incidente misterioso, almirante. Algo está sucediendo en todo nuestro territorio. Estos no pueden ser todos accidentes. Sorex estudió los informes con creciente irritación. Asaltantes humanos, dijo finalmente. Están tratando de distraernos de la guerra real. Pequeños ataques para preocuparnos. Pero, almirante, algunos de estos. Las ubicaciones están separadas por cientos de años luz. ¿Cómo podrían los asaltantes humanos coordinar ataques a través de tales distancias? ¿Por qué? No están coordinados. Sorex respondió con firmeza. Los humanos desesperados están haciendo ataques desesperados donde pueden. Demuestra que son débiles y están dispersos en el mundo de la capital imperial. El canciller Vexar revisó los mismos informes con sus propios asesores militares. Los patrones azules en su piel se movieron más rápido de lo habitual. Un signo de estrés en su especie. Sus antebrazos le hicieron un gesto. Pantallas holográficas que muestran incidentes en todo el espacio del imperio. Estos ataques humanos son cada vez más frecuentes. Un asesor. Ataques notorios. El canciller Vexar hizo un sonido desdeñoso. Estas son las acciones de un enemigo derrotado. No pueden enfrentar a nuestras flotas en una batalla abierta, por lo que se esconden en las sombras y atacar objetivos indefensos. Es el comportamiento de los cobardes y aumentamos la seguridad en nuestro instalaciones. No, el canciller decidió que mostraría temor de que continuemos operando. Ataque final según lo planeado. Cuando el almirante Sorex destruya la flota humana, estas incursiones menores se detendrán de inmediato. Pero los incidentes no pararon. Aumentaron cada día y trajeron nuevos informes de que los activos imperiales se callaban. Desaparecer o ser encontrado abandonado. El patrón no tenía sentido para Imperial. Comandantes. Los ataques parecían aleatorios, golpeando todo, desde las principales fuerzas armadas. Bases para pequeñas estaciones de investigación. Algunos objetivos eran valiosos, otros no. Algunos estaban fuertemente defendidos, otros no tenían protección alguna.
La inteligencia imperial trató de encontrar el patrón que estudiaron. Mapas estelares, rutas de suministro y momento de los ataques, buscaron conexiones entre objetivos y buscaron señales. De los movimientos de la flota humana no encontraron nada que tuviera sentido. Almirante Sorks mantuvo la confianza de que su enorme flota aún controlaba el sistema Taeti. Ninguna fuerza humana se había atrevido a desafiarlo directamente en su mente. Estos incidentes dispersos demostraron que los humanos eran, evitando la confrontación real, estaban ganando tiempo esperando que algo los salvara de la inevitable derrota. Déjenlos jugar sus juegos, les dijo a sus oficiales durante una reunión de personal. Todos los días que desperdician en estos pequeños ataques es otro día en que nos fortalezcamos pronto. No tendrán donde esconderse y terminaremos esta guerra correctamente. El capitán Yakara no estaba tan segura de que pasaba sus horas libres estudiando los informes de incidentes en busca de patrones que la inteligencia imperial había pasado por alto algo sobre los ataques que le molestaba, aunque no podía identificar de qué se trataba. Una noche, mientras revisaba los datos de los últimos incidentes, se le ocurrió un pensamiento terrible. ¿Qué pasaría si estos no fueran ataques aleatorios desesperados? ¿Y si fueran algo completamente diferente? Ella llevó sus preocupaciones al almirante Soreks al siguiente. Almirante Matutino, solicito permiso para investigar estos incidentes más completamente porque sus dos cabezas preguntaron al mismo tiempo. Creo que podemos estar malinterpretando qué están haciendo los humanos. El almirante Soreks la miró con la expresión que reservaba para los oficiales subalternos que desperdiciaban su tiempo. Capitán, los humanos están perdiendo. Saben que están perdiendo estos ataques. Son prueba de su desesperación. No hay nada que investigar más que almirante. Y sí, sin nada. Soreks interrumpió. Concéntrate en tus deberes. La flota humana aparecerá eventualmente y cuando lo haga la destruiremos. Eso es todo eso. La capitana Yakara saludó y regresó a su puesto, pero sus dudas permanecieron, fortaleciéndose con cada nuevo informe de activos imperiales que se quedan en silencio en toda la galaxia 2 meses después de la operación final. Comenzó la huelga. El imperio finalmente comenzó a entender que no estaban ganando lo que parecían ataques aleatorios ahora. Parecía algo mucho más peligroso. Los humanos no corrían asustados ni hacían ataques desesperados. Ellos eran. El capitán de caza Hake Morrison flotó en el asiento de piloto de su barco al anochecer. El barco era pequeño, apenas lo suficientemente grande para su tripulación de 12, pero podía hacer algo que ningún barco imperial podía igualar. Podría volverse completamente invisible. Hake revisó sus instrumentos una vez más. Su cabello oscuro era más largo que las reglas militares normalmente lo permitían, pero las reglas normales no se aplicaban a su unidad. Sus ojos marrones enfocaron el escáner. La estación era enorme, con una armadura gruesa y armas poderosas, pero nada de eso importaba si no podían verlo venir. Capitán Verde de todos los sistemas, informó su copiloto Amich. En ella era más joven que Hake, con manos rápidas y una mente aguda que podía resolver problemas técnicos más rápido que la mayoría de las computadoras. El campo de sigilo es estable, no pueden detectarnos. El anochecer se acercó más al Estación Imperial como un fantasma en el espacio. Hake había estado haciendo misiones como esta durante meses, pero cada una aún hacía lo suyo. Latido del corazón más rápido, un error, un fallo del sistema, y su nave sería destruida. Con armas lo suficientemente poderosas como para romper una luna. Recuerda el plan, dijo Hake a su tripulación a través del sistema de comunicación del barco. Entramos, descargamos sus datos y salimos. No heroicos, no riesgos adicionales. Somos fantasmas. La estación imperial se llamaba Comando de Ataque Profundo. Controlaba los movimientos de la flota imperial. En 3 sistemas estelares, la inteligencia que guardaban en sus computadoras valía más de una docena. Acorazados a la resistencia humana, Hake trajo el anochecer junto a la bahía de atraque de la estación. Los sensores miraron a través de su nave sin ver nada de los sistemas de seguridad imperiales que pudieran detectar un grano de arena en el espacio. No pude encontrar un barco humano flotando a 10 metros de distancia atracando. Tubo conectado a mi, informó Techo. Ahora Hake y su equipo se movieron a través del tubo. En la estación imperial vestían trajes especiales que doblaban la luz a su alrededor, haciéndolos casi invisibles para tanto los ojos como los sensores. La tecnología era algo que los humanos habían desarrollado durante los 3 años de guerra, pero el imperio no tenía idea de que existía dentro de la estación. Fue diseñada para extraterrestres mucho más grandes que los humanos. Los pasillos eran lo suficientemente anchos como para conducir vehículos, y el techo se extendía muy por encima de sus cabezas.
El equipo de Hake se movió rápidamente a través de los pasajes vacíos que seguían. Mapas que habían estudiado durante semanas llegaron al centro informático principal sin ver a ningún tripulante de la estación el turno de noche. En las estaciones imperiales siempre era pequeño y la mayoría de los alienígenas dormían en otras partes de la estructura masiva. Hake conectó su computadora portátil al sistema principal y comenzó a descargar archivos. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Preguntado. Sargento Bill Murphy, el experto en seguridad del equipo, era un hombre grande con nervios firmes y reflejos rápidos. Su trabajo era: esté atento a los problemas. Mientras los demás trabajaron 10 minutos, Hake respondió mirando datos. Fluye hacia su dispositivo, tal vez 15 la información que llega. Era increíble las posiciones de la flota, los horarios de suministro, los códigos de comunicación y planes estratégicos. El Imperio había estado manteniendo registros detallados de todo lo que nunca imaginó que los humanos pudieran robar. Ellos, capitán, susurró a mí desde su posición en la puerta. Estoy recogiendo. Movimiento en el siguiente pasillo. Alguien viene. Hake miró su progreso de descarga. Solo el 60% completado que necesitaban. Más tiempo. Pero el tiempo se agotaba. ¿A cuántos? Preguntó. 2, tal vez 3 caminando. Lentamente. Probablemente. La patrulla de rutina. Hake tomó una decisión rápida que Bellamy se preparó para. Muévete. Necesito 2 minutos más. Los pasos se acercaron. Hake podía escuchar voces alienígenas hablando por su cuenta. Idioma. La descarga alcanzó el 80% y luego el 90%. Las voces se detuvieron justo fuera de él. Centro de cómputo. Descarga completa de la puerta. Hake susurró que desconectó su dispositivo y señaló su equipo para moverse. Se escabulleron del centro de cómputo justo cuando la patrulla entraba por el otro lado. Los alienígenas. Nunca supe que los humanos habían estado allí. El equipo de Hake regresó a su barco y se desconectó de la estación. Sin activar ninguna alarma cuando el anochecer desapareció en el espacio, Hake revisó los datos que habían robado. Lo que encontró cambió todo. Amy envió un mensaje encriptado al almirante Carter. Prioridad urgente, dígale que tenemos posiciones completas de la flota imperial. Durante los próximos 3 meses el mensaje viajó por el espacio utilizando métodos de comunicación. El Imperio no pudo rastrear ni interceptar. En cuestión de horas llegó a una base oculta en el sistema estelar Barnard donde el almirante Lisa Carter comandó la resistencia humana. Lisa Carter había estado planeando esta guerra desde el día en que los humanos se encontraron por primera vez con el Imperio. Ella era una mujer pequeña con cabello gris y ojos inteligentes, pero su mente funcionaba como una computadora militar mientras el Imperio luchaba en la guerra que ellos quería pelear. Lisa había estado peleando la guerra que necesitaban ganar. Outanding trabajo, dijo después de revisar la inteligencia de Hake. Esto confirma lo que sospecha, que el Imperio está extendiendo demasiado sus fuerzas tratando de defender todo lo que se construyó en su centro de mando. Dentro de un asteroide hueco, las paredes estaban llenas de pantallas que mostraban posiciones imperiales en toda la galaxia. Los puntos marcaban naves y bases imperiales. Los puntos azules mostraban fuerzas humanas. Los puntos azules en todas partes. La almirante informó que su oficial de inteligencia, el coronel David Williams, tenemos confirmación de los equipos. Por toda la galaxia, el Imperio ha sacado naves de 14 sistemas diferentes para reforzar sus flotas principales. Los sistemas ahora son vulnerables. Lisa estudió la exhibición táctica del Imperio. La estrategia era exactamente lo que ella esperaba. Estaban tratando de concentrar sus fuerzas para las principales batallas, dejando su infraestructura indefensa. Era el objetivo perfecto para que las tácticas humanas enviaran órdenes a todos los equipos de ataque, dijo. La fase 2 comienza ahora. Quiero ataques simultáneos a depósitos de suministros, relés de comunicación e instalaciones de reparación. Golpéalos donde no pueden permitirse perder nada. Las órdenes se enviaron a través del espacio, a través de canales que el Imperio podría. Al no detectar naves humanas que llevaban meses escondidas en campos de asteroides y espacios vacíos, recibieron su instrucciones. Equipos como Hake se prepararon para nuevas misiones que el Imperio había estado buscando para la flota principal de la humanidad. Esperando grandes batallas entre enormes barcos, lo que encontraron en cambio fue algo lo que nunca antes se habían enfrentado. Los humanos estaban librando una guerra sin frentes de batalla, sin territorio que defender, sin reglas. El Imperio entendió que la capitana Yakara había estado rastreando estos incidentes durante semanas. Ella la trajo. Último análisis al almirante Sorex con creciente preocupación. Almirante, creo que nosotros han estado equivocados sobre estos ataques. No son aleatorios. Mira este patrón. Ella
Le mostró una exhibición holográfica de marcadores rojos espaciales imperiales que mostraban cada incidente en los últimos 2 meses. Cuando se ven juntos, el patrón fue claro. Están apuntando nuestra red de suministro. Ella dijo que no al azar, sino sistemáticamente. Cada ataque elimina algo que necesitamos para mantener operativas nuestras flotas. El almirante Sorax miró la pantalla con ambas cabezas por primera vez desde la guerra. Comenzó a sentir un toque frío de duda. ¿Sobre cuántos incidentes en la última semana?, preguntó. 47, almirante, y la tasa está aumentando. Sora estudió el patrón con más cuidado. Yicaro tenía razón. Los ataques no fueron aleatorios en absoluto, fueron planeados con precisión. Y alguien perfectamente coordinado estaba llevando a cabo una campaña contra la infraestructura del imperio. ¿Dónde está la flota humana?, preguntó en voz baja. Ese es el problema, almirante, que hago. No creo que haya una flota principal. Creo que están en todas partes. La realización golpeó a Sorts como un golpe físico. El imperio había estado cazando sombras mientras el verdadero enemigo se movía libremente por su territorio. Habían estado librando la guerra equivocada desde el principio. Enviar un mensaje a Comando Imperial que ordenó que necesitamos cambiar nuestra estrategia de inmediato, pero ya era demasiado tarde mientras los líderes del imperio debatían nuevas estrategias. Equipos de ataque humano continuaron su trabajo. Convoys de suministros desaparecieron. Comunicación. Las instalaciones de reparación explotaron sin previo aviso. El mayor poder militar estaba siendo desmantelado pieza a pieza por un enemigo a que no podían ver ni atrapar a los cazadores. Se habían convertido en los cazados y estaban perdiendo. Habían pasado 6 meses desde que los humanos se alejaron de las conversaciones de paz. El imperio galáctico, que alguna vez había controlado miles de sistemas estelares con poder absoluto, se estaba desmoronando. Las líneas de suministro que habían funcionado perfectamente durante siglos ahora fallaban todos los días. Sin previo aviso, sectores enteros informaron de que no habían tenido contacto con el mando imperial durante semanas seguidas. El almirante de flota Sork se paró en su centro de comando a bordo del Dominio Eterno, mirando una exhibición táctica que mostró el verdadero alcance del desastre. Las luces rojas de advertencia cubrían el mapa holográfico como una enfermedad cada una. La luz representaba una instalación imperial que se había oscurecido, un convoy de suministros que había desaparecido o una guarnición que había. Dejó de informar el almirante. Capitán Yakara se acercó con otra pila de informes. Su voz transmitía el agotamiento que todos sentían. Hemos perdido contacto con el sector Arcturus. Los 12 sistemas estelares están ahora completamente aislados del control imperial. Sorex volvió ambas cabezas hacia ella. El enorme alienígena parecía más viejo que sus años, agotados por meses de luchar contra un enemigo que no podía ver ni entender. ¿Cuántos barcos perdimos? Ese es el problema, almirante. No perdimos ningún barco. Los sistemas simplemente se detuvieron, comunicando que nuestras naves todavía están allí, pero no pueden mantener contacto con nada fuera de su área inmediata. Este era el patrón que había estado llevando a los comandantes imperiales a la locura. Los humanos no estaban destruyendo al imperio. Fuerzas en grandes batallas. En cambio, cortaban las conexiones entre las fuerzas imperiales, aislándolas y haciéndolos inútiles. Una flota imperial que no podía comunicarse o recibir suministros no era una amenaza para nadie, señor. El oficial de comunicaciones dijo que estamos recibiendo un mensaje urgente de él. El almirante Crisel del sistema Vega está solicitando refuerzos inmediatos. Dice que la flota principal humana finalmente apareció. Las 2 cabezas de Sorex se dirigieron al oficial. La flota principal. ¿Cuántas naves? El almirante Krix informa que más de 300 embarcaciones humanas se mueven hacia su posición. Dice que esta es la fuerza humana más grande que alguien haya visto desde que comenzó la guerra. Finalmente Sorex pensó que una batalla real era una oportunidad de usar los números superiores y la potencia de fuego del imperio para aplastar la resistencia humana de una vez por todas. Para que el sistema Vega tenga la máxima velocidad, envíe pedidos a todas las flotas disponibles para converger en nuestra posición. El almirante Yakara dijo en voz baja que si esta es otra trampa, entonces la lanzaremos. Sorex respondió que estoy cansado de perseguir sombras y los humanos quieren luchar contra ellas. La flota imperial que convergió en el sistema Vega fue impresionante incluso para los estándares del imperio. Durante 1.500 buques de guerra de 6 especies diferentes, todos unidos bajo el mando imperial. Sorex se sintió confiado para él. Primera vez en meses mientras veía a sus fuerzas tomar la formación de batalla. Almirante. La flota de Krix ya estaba comprometida cuando Sorex llegó. Las naves humanas se movieron de maneras que parecían imposibles bailando.
Entre las enormes embarcaciones imperiales como pequeños peces alrededor de ballenas dormidas, pero solo había 300 de ellas en contra. Más de 2.000 naves imperiales. Los humanos fueron superados en número de 6-1. Todas las naves atacan. Formación. Sorks ordenó rodear la flota humana. No dejes que ninguno de ellos. Escapar. La batalla comenzó con las tácticas estándar del Imperio. Naves masivas. Se movió al alcance y abrió fuego con armas lo suficientemente poderosas como para destruir ciudades con las que se iluminó el espacio alrededor de Vega. Rayos de energía y misiles explosivos. Cualquier enemigo normal se habría vaporizado en los primeros minutos, pero el humano. Los barcos no eran normales, se movían con imposible coordinación como si lo fueran. Todos controlados por una sola mente. Cuando las armas imperiales les disparaban, eran ya en algún otro lugar. Cuando los barcos imperiales intentaron rodearlos, se deslizaron por huecos que no deberían. Han existido. Comandante Ryan Wiles dirigió un escuadrón de combatientes humanos a través de la Imperial. Formación. Sus pequeñas naves eran diminutas en comparación con las naves alienígenas que las rodeaban, pero se movían como seres vivos. Cada combatiente portaba armas que podían penetrar los escudos imperiales como si no estuvieran allí. Todas las unidades apuntan a sus sistemas de comando. Ryan les dijo a sus pilotos que recuerden que no estamos tratando de destruir estas naves, estamos tratando de hazlos inútiles. Sus cazas arrasaron con la flota imperial atacando las matrices de comunicación. Sistemas de sensores y puentes de comando. Cada ataque fue calculado con precisión para deshabilitar. En lugar de destruir en cuestión de minutos, los barcos imperiales comenzaron a perder contacto entre sí. El almirante Sorks observó en horror cuando su flota perfectamente coordinada cayó repentinamente en barcos del caos que habían luchado juntos durante décadas. No pudieron comunicarse entre sí. Los sistemas de navegación fallaron. La orientación de las armas se convirtió en errático. Su enorme ventaja numérica no significaba nada si sus barcos no podían trabajar juntos. El almirante, su oficial táctico, informó: estamos perdiendo la coordinación en todo el flota entera. Los humanos están usando algún tipo de guerra electrónica que nunca hemos visto antes. ¿Cómo es esto posible? Sorks exigieron que nuestra tecnología esté siglos por delante de la de ellos, pero incluso mientras hablaba, él podía ver la verdad en sus pantallas. La tecnología humana no era siglos detrás del imperio. De alguna manera, había siglos por delante. Los humanos habían pasado 3 años de guerra desarrollando nuevas formas de luchar, mientras que el imperio se había basado en viejos métodos que habían funcionado durante miles de años. La flota humana hizo algo que conmocionó a todos los observadores imperiales. En lugar de presionar su ventaja, comenzaron a retirarse, pero a medida que se retiraban, transmitían algo en todas las frecuencias de comunicación imperiales. Era una grabación de toda la batalla, mostrando barcos imperiales disparando salvajemente a objetivos que no podían alcanzar, mientras los combatientes humanos se movían a través de su formación como fantasmas. Están transmitiendo esto por toda la galaxia, informó Yehara. Todas las especies bajo control imperial están viendo esto. Sorek se dio cuenta de la terrible verdad. Los humanos no habían venido al sistema Vega a ganar una batalla. Habían venido a demostrar un punto que habían demostrado. Toda la galaxia, que la poderosa armada imperial podría ser derrotada, confundida y humillada por una fuerza humana más pequeña. La transmisión tuvo un efecto inmediato en todas las especies espaciales imperiales que habían sido conquistadas por el imperio. Comenzaron a recuerda cómo se sintió la libertad cuando comenzó la rebelión. En docenas de gobernadores imperiales del mundo informaron disturbios, sabotaje y abierto desafío de poblaciones que habían sido obedientes durante siglos. En el hogar sapiriano, el canciller mundial Vexar recibió informes de la Vega. Batalla con el pánico creciente. Los patrones azules en su piel se movieron rápidamente, mostrando el estrés que ya no podía soportar. Escondió sus antebrazos, gesticulando frenéticamente a las pantallas holográficas que rodeaban su centro de comando. ¿Cómo hizo esto? Sucedió. Exigió a sus asesores militares que tuviéramos una superioridad abrumadora. Nuestros barcos son más grandes, nuestras armas más poderosas, nuestras tripulaciones más experimentadas. Canciller, respondió General Desmoreel. Los humanos no están peleando la misma guerra que nosotros. Han cambiado las reglas. ¿Qué quieres decir con que luchamos por controlar el territorio? Ellos luchan por controlar la información. Luchamos por destruir al enemigo. Barcos luchan para destruir al enemigo. Coordinación. Luchamos por la victoria en la batalla. Luchan por la victoria en la guerra. Él
El canciller miró fijamente las pantallas tácticas que mostraban las pérdidas imperiales en toda la galaxia que tenían las luces rojas de advertencia. Regiones enteras del espacio estaban ahora más allá del control imperial, no porque hubieran conquistados, sino porque habían sido aislados y abandonados. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó en voz baja. Podemos intentarlo. Negociar, respondió el general Desmore. Tal vez ofrecerles mejores condiciones que nosotros. Lo hicieron hace 6 meses, rechazaron nuestros términos cuando teníamos todas las ventajas, porque aceptarían algo ahora porque la alternativa es la destrucción completa del canciller del Imperio. Vestar miró las exhibiciones una más. Hace 6 meses, él había sido el líder de poder más grande de la galaxia ahora. Estaba viendo cómo ese poder se desmoronaba a su alrededor, derrotado por una especie que había considerado primitiva y débil. Enviar un mensaje a los humanos, dijo. Finalmente dígales que estamos dispuestos a discutir nuevos términos de paz. ¿Qué términos deberíamos ofrecer? El patrón del canciller cambió a colores que indicaban derrota y renuncia a cualesquiera que sean los términos que estén dispuestos a aceptar. Ya no tenemos el lujo de haciendo demandas. El mensaje fue enviado a través del espacio hacia el sistema Saúl, donde los líderes humanos esperaban en sus centros secretos de mando el poderoso imperio galáctico que nunca había sido derrotado en 10.000 años de conquista. Estaba dispuesto a rendirse a las pequeñas especies que habían tratado de esclavizar. La galaxia nunca volvería a ser la misma un año después de que la humanidad se alejara de la embajadora de las conversaciones de paz, Claire Matthews, regresó a la misma estación diplomática donde fracasaron las negociaciones. Pero esta vez ella no venía a escuchar las demandas del imperio a las que venía a aceptar su rendición. La estación se veía igual que antes. Sus brazos de metal se extendían hacia el espacio como una flor gigante, pero todo lo demás había cambiado. Donde antes las naves imperiales había llenado el espacio alrededor de la estación, ahora embarcaciones humanas mantenían una patrulla cuidadosa con las luces moradas y verdes encendidas. Los pasillos habían sido reemplazados por colores más cálidos que los ojos humanos encontraron más cómodos. Claire caminó por él. Los mismos pasillos que había usado hace un año, pero sus pasos tenían un significado diferente ahora. Detrás de ella caminaba General Nathan Brock. Su uniforme sigue siendo sencillo, pero su porte el de un hombre que había ayudado a ganar una guerra imposible al otro. Representantes humanos siguieron sus rostros mostrando satisfacción silenciosa en lugar de la sombría determinación que tenían. Llevado antes de la sala de reuniones, se mantuvo sin cambios con su techo alto y luces flotantes, pero los seres sentados alrededor de la mesa circular eran muy diferentes de los que se habían reunido hace un año. Muchos de los representantes originales del imperio se habían ido. Sus gobiernos colapsaron o fueron derrocados por su propia gente. Aquellos que quedaron con aspecto derrotado, sus orgullosas posturas reemplazadas por los hombros caídos del canciller conquistado. Vexitar todavía se sentaba a la cabecera de la mesa, pero los patrones azules en su piel se movían lentamente y ahora mostraban agotamiento y resignación. Sus antebrazos descansaban flácidos sobre la superficie de la mesa frente a él. Almirante. El clic de Kretak se había vuelto irregular, un signo de estrés en su especie. Otros representantes alienígenas evitaron el contacto visual con los humanos, mirando fijamente a la mesa o a sus propias manos. Claire tomó el mismo asiento que había ocupado hace un año. El contraste fue notable. Hace un año se había sentado frente a seres que consideraban a su especie inferior. Ahora esos mismos seres esperaban nerviosamente escuchar qué términos les ofrecerían los humanos. Canciller Vexar. Claire comenzó su voz tranquila y profesional. Usted solicitó esta reunión para discutir los términos de entrega del canciller. Los patrones cambiaron a colores que indicaban vergüenza en su cultura. Si embajador Matthews, el imperio reconoce que hemos sido derrotados, estamos preparados para aceptar los términos que considera apropiados. General Brooks abrió una carpeta y colocó varios documentos sobre la mesa. A diferencia de la abrumadora lista de demandas del imperio había presentado hace un año, los términos humanos caben en unas pocas páginas. Nuestros términos son: la simple. Claire dijo que primero todas las fuerzas militares imperiales se retirarán inmediatamente de los territorios conquistados. Cada especie tendrá derecho a gobernarse a sí misma según lo elija. En segundo lugar, el imperio pagará reparaciones por daños causados durante la guerra, pero estos pagos serán razonables y no destruirán su economía. Tercera, todas las especies en la galaxia tendrá igual representación en un nuevo Consejo Galáctico donde ningún gobierno único puede dominar. Otros. El clic del almirante Kretak se detuvo por completo. Eso es todo. Sin demandas.
Para el tributo, no hay requisitos para que los mundos imperiales sirvan a los intereses humanos. Eso es todo. Clara confirmó que luchamos en esta guerra para evitar que el imperio esclavice a otras especies con las que no luchamos. Para convertirnos en esclavizadores, el canciller Vexar estudió los documentos. Con sus 4 brazos, los términos eran muy diferentes de lo que haría el imperio. ¿Han exigido que sospeche algún tipo de truco? ¿Qué garantías quiere que sigamos estos términos? La misma garantía que nos dio el general Brooks, respondió su palabra. La diferencia es que confiaremos en ella el canciller. Miró hacia arriba con agudeza. Después de todo lo que ha sucedido, confías en nosotros, confiamos en que has aprendido de tus errores. Clare dijo, el imperio cayó porque trató de controlar a otros a través de miedo, la fuerza. Creemos. Eres lo suficientemente inteligente como para no cometer el mismo error 2 veces. La ceremonia de firma duró solo 1 hora. Representantes de docenas de especies agregaron sus nombres al acuerdo que puso fin oficialmente al Imperio Galáctico como una fuerza conquistadora. Muchos de esos representantes habían sido prisioneros o esclavos pocos meses antes como la fuerza formal. Los procedimientos concluyeron que Clare se encontró parada cerca de una gran ventana que daba al espacio a la vista. Mostró algo que hubiera sido imposible hace 1 año. Barcos de docenas de especies diferentes se movían libremente. A través del sistema, ya no se esconden de las patrullas imperiales ni huyen del control imperial. La almirante Lisa Carter se unió a ella en la ventana. La mujercita que había planeado la victoria de la humanidad parecía cansada pero satisfecha. Es difícil. Creo que realmente ha terminado. La guerra ha terminado. Clare estuvo de acuerdo, pero el verdadero trabajo es comenzar a construir una galaxia donde todas las especies puedan vivir libremente. Será más difícil que derrotar al imperio. 6 meses después, se inauguró la nueva estación de Ginebra en un sistema estelar neutral elegido por el nuevo Consejo Galáctico. El regalo de la humanidad a la galaxia, un lugar donde representantes de todas las especies pudieran reunirse como iguales. El diseño fue hermosa y funcional, con secciones adaptadas a las necesidades de docenas de formas de vida diferentes. Almirante Katie Nelson, anteriormente Capitán Nelson, supervisó la transición de los antiguos mundos imperiales al autogobierno. Había sido promovida después de liderar varias misiones exitosas durante la guerra y ahora usó esas mismas habilidades de liderazgo para ayudar a reconstruir lo que la guerra había derribado. Las colonias Riel han votado para formar su propia federación, informó a Clare durante una de sus reuniones regulares. Los mundos Centauri quieren seguir siendo independientes pero cooperar en cuestiones comerciales. El antiguo núcleo imperial. Los mundos están solicitando membresía en el nuevo consejo. ¿Qué preguntó Clare sobre la resistencia? Todavía hay grupos que intentan restaurar el imperio tan antiguo que admitió Katie, pero son pequeños y cada vez más pequeños. La mayoría de los seres que vivían bajo el dominio imperial prefieren la libertad al viejo sistema de control. El Dr. Peter Hughes lideró el esfuerzo por compartir tecnología humana con otras especies a las que el científico silencioso había ayudado. Desarrolló muchas de las innovaciones que ganaron la guerra y ahora trabajaba para garantizar que todas las especies pudieran beneficiarse de los humanos. Avances en medicina, ingeniería y comunicación. Los apirianos son particularmente interesados en nuestra tecnología médica, le dijo a Clare durante una sesión informativa de investigación. Su antiguo sistema les impedía desarrollar tratamientos para enfermedades genéticas. Nuestros métodos podrían ahorrar millones de vidas y están dispuestos a compartir sus propios conocimientos. Más que dispuestos, parecen ansiosos por demostrar que pueden contribuir positivamente a la civilización galáctica. Los cambios fueron visibles en todas partes. Los antiguos mundos imperiales que se habían visto obligados a enviar todos sus recursos a la capital ahora se utilizan esos recursos para mejorar la vida de las especies de su propia gente a las que se les había prohibido viajar más allá de su hogar. Systems Now exploró la galaxia libremente. Tecnologías que habían sido restringidas a el uso imperial ahora se extendió a todos los rincones del espacio. La escena final tuvo lugar en la sección infantil de Nueva Ginebra. Station Clare caminó por un patio de recreo diseñado para seres jóvenes de docenas de especies diferentes humano. Los niños jugaban junto a niños alienígenas cuyos padres habían sido enemigos solo 2 años antes de que ella viera a un grupo de jóvenes trabajando juntos para construir algo con bloques de colores. Los niños provenían de 6 especies diferentes, cada uno aportando ideas y materiales. Ninguno de ellos pareció darse cuenta o preocuparse por las diferencias en su apariencia o habilidades. Simplemente disfrutaban trabajando juntos hacia un objetivo común. Un niño humano mayor llamado Kevin
Ayudó a una pequeña niña sapiriana a alcanzar bloques en un estante alto. Un joven de Minien con rasgos parecidos a los insectos mostró. Otros cómo hacer que los bloques se peguen con más firmeza se rieron juntos usando una mezcla de idiomas. Que de alguna manera todos entendieron que Clare se dio cuenta de que estaba mirando el futuro de la galaxia que crecería en estos niños. En un universo donde la cooperación era normal y la conquista era impensable, ellos nunca conocerían el miedo y el odio que habían impulsado al viejo imperio porque estaban aprendiendo desde el principio. Esas diferencias hicieron que la galaxia fuera más fuerte, no más débil, mientras veía a los niños jugar a Clare. Pensé en las conversaciones de paz que habían fracasado hace un año. El imperio le había ofrecido a la humanidad la supervivencia. A cambio de la libertad, la humanidad había elegido la libertad y al hacerlo había ganado. Algo mucho más grande que la supervivencia. Habían ganado la oportunidad de construir una galaxia donde ninguna especie volvería a tener. Para elegir entre la libertad y la supervivencia, la guerra había terminado, la verdadera paz había comenzado.